Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la sexta parte con Casra. Ya estamos justo en medio de la introducción al ambiente rocker y al mundo del barrio rojo. El ambiente está en marcha. Aún así, en paralelo, ¿Qué quieres decir, sí? también tienes que financiar la vida en Kiel y en la Legión 81. Sí, claro, eso va en paralelo. Entonces, Todo eso encaja y queda bien, sí. es vida nocturna. Todo es ambiente y también trasladé a una mujer al local, a la costa, al Eros y todo encajaba muy bien porque era el mismo estilo de vida. Voy a intervenir de nuevo con una pregunta. Casra se define por el grupo, la violencia y las apariencias. En ese momento sí, el grupo no existía antes, solo eran apariencias, violencia y estatus económico. Ahora se suma el grupo y a partir del momento en que empezamos, con Legión 81 fue así. ¿Qué significa para ti, para Casra, haber dejado atrás esa vida de grupo o perderla? ¿Qué significa ahora ser insultado, digamos, por cualquier persona en Internet? La gente habla para alguien que toda su vida se preocupó mucho por decir, ese soy yo, eso puedo hacer, si te metes conmigo tengo que ser respetado. Ahora, de repente, cualquiera detrás de un teclado tiene un botón de Rambo y le dice a uno que sí, es un botón de Rambo. Sí, o sea, cualquiera puede ser el señor John. Ser Rambo, ¿Y cómo se maneja eso? ya estoy completamente libre y he superado esas cosas. Cierto, eso es, como dije, creo que ya lo hemos mencionado antes en la conversación, aquí al principio, relativamente al principio. Esas personas claramente no saben de lo que hablan. Están sentados detrás de su PC, de su laptop, su tablet o lo que sea, y piensan que tienen que expresar su opinión sobre todo, eso ya lo dije. El odio no es una opinión. El odio no es una opinión, exactamente. Y tampoco lo es la difamación, por supuesto. Creo que esas personas están muy insatisfechas consigo mismas y simplemente reflejan su odio y negatividad en los demás y simplemente tienen que sacarlo de alguna manera sin darse cuenta de que en realidad están totalmente insatisfechos consigo mismos. Pero eso no me afecta, como dije, yo estoy por encima de eso, ya tengo casi 40 años, he vivido muchas cosas en mi vida, tanto positivas como negativas. He conocido a muchas personas, o sea, he adquirido experiencia de vida y conocimiento sobre la gente a lo largo de los años, así que sé cómo piensan las personas. Tengo un entorno muy selectivo a mi alrededor y tampoco dejo que el Internet se acerque mucho a mí. Al principio a veces leía algunos comentarios, pero eso es, como ya dije, incapacidad mental y cognitiva. Y por eso, ¿por qué debería reaccionar ante cada pequeña provocación o tontería? Sí. No es necesario saltar ante cada obstáculo. No, las opiniones solo me importan de personas relevantes en mi vida, o las demás no me interesan. También es crucial que la gente escuche esto. Siempre digo que solo pueden juzgarme quienes realmente me han conocido de cerca. Mi familia, mis amigos, pero solo alguien que alguna vez leyó algo en internet. ¿O vio algo? No debería formarse una opinión completa todavía. Y como dije, los zapatos del otro no siempre se pueden entender tan fácilmente. Y la mayoría de las veces ni siquiera le quedan al otro. Vieron potencial en ti. Legión 81, su presidente, es una historia muy conocida. También hay algunas coincidencias con nosotros, pero solo de lejos porque éramos amigos de los Hells Angels de Southport. ¿Te gustaría contar brevemente la historia del presidente de la región 81? Sí, ese era Stephen R. en ese entonces. También una personalidad muy extravagante, me gustaría decir deslumbrante, pero realmente extravagante. No sabía nada sobre él, al igual que muchos otros, pero incluso la gente local sabía muy poco de él. De repente apareció en la región y empezó a tener éxito económico de cierta manera. Me estaba asociado con el vicepresidente, en el entonces llamado Pollenpeter. En ese entonces yo era el número 2 en Kiel y ellos tenían una tienda de muebles sociales ahí, Construida, parche. enviados a Bulgaria en camiones junto con su esposa una vez al mes. Los muchachos tenían que ayudar, yo también a veces, ¿no? Y lo que el club hacía era estar aquí y allá, era muy activo y entonces ahí estaba la prostitución forzada y el abuso en un cuarto así, ¿no? Y luego fue arrestado y en la cárcel decidió cooperar y dar declaraciones. Hizo muchas declaraciones sobre muchas personas. Entre otras cosas, una de las más graves
del delito y de la acusación del delito fue un asesinato. Él contó que uno o dos Hells Angels de Hamburgo, Southport y Kiel habían dado de alguna manera una orden de asesinato en ese entonces. Entre otros, Frank Hannebut, según su declaración, también era de gran importancia. También habrían dado una orden de asesinato, ellos lo habrían matado. A un turco, ¿no? A un turco desaparecido por años hasta hoy y que habríamos enterrado en algún almacén. Probablemente en una bodega de suministros para tatuajes. Sí, en algún lugar de una bodega. Dos individuos estarían involucrados. Uno cometió el asesinato y el otro dio la orden. Luego todos se dispersaron. Y hubo una de las redadas más grandes en Kiel, en toda la historia de Kiel. Y ahí pusieron todo patas arriba y luego Al hombre. también arrestos, arrestaron a personas. Fue algo muy, muy serio, no fue ningún juego de niños. Y también le creyeron mucho al hombre. Las autoridades, por supuesto, al principio le dijeron, ok, aquí hay un asesinato y todo eso, ahora vamos a actuar. Y ahí, para uno u otro, las cosas no salieron bien bastante rápido. Aunque Tengo que decir que él afirmó que estaba debajo del salón. Ahí fue dañado, empotrado en cemento, luego desmontaron el salón. Exacto, eso quería mencionar. mencionar ahora. Hicieron un enorme alboroto y luego desmontaron por completo el salón donde supuestamente estaba enterrada y empotrada en cemento la víctima. También destruyeron todo, cavaron ahí sin encontrar nada. No hubo señales, ni siquiera con los perros rastreadores. No hubo nada, en realidad no hubo nada, nada fue confirmado de alguna manera. Y así fue como me enteré y también arrestaron a personas que iban a ser acusadas. Y después resultó que el hombre no era una persona intachable y no solo tenía antecedentes penales, eso es una cosa, bueno, pero que ya había contado una historia similar en su antiguo lugar de origen. Pero ahí no era una bodega ni un encofrado de concreto, sino un lago. Y ahí drenaron todo el lago. Y en ese entonces, también un fiscal que llevaba el caso se comunicó y dijo, oigan, tengan cuidado con ese caso, porque en realidad es similar o prácticamente igual a nuestra historia, solo que en ese caso es un lago y no una bodega, como en el nuestro, así que tengan cuidado. Y eso de alguna manera se perdió, como suele pasar a veces en las autoridades. Mucha gente, muchas mentes, algunas cosas no se comunican, se pierden o se bloquean. Por alguna razón, las autoridades hicieron mucho alboroto y actuaron con todo, pero al final no quedó en nada. No puedo opinar al respecto. En el grupo de servicios especiales 9 intervino en la casa de Frank Harnobut en Hannover, donde dispararon y mataron a los perros. Y eso no fue poca cosa. Y sí, y después resultó que todo eso no era nada. Nada encajaba, nada era correcto, igual que en la historia anterior con él, en su lugar de origen o ciudad natal, donde estaba. Y Y eso también hay que decirlo claramente. Yo tampoco estoy libre de críticas hacia la policía. A veces también hay un exceso de celo en las investigaciones, creo yo. ¿Sabes? Muy rápido, ¿sabes? Es como si lanzaran un anzuelo, entonces alguien como este Stephen R. ya sabe, o sea, yo sé. no sé si se puede hablar de furia, porque para eso uno tendría que haber estado ahí, probablemente sería incorrecto, tendría que haber una conexión emocional. Creo que se ha dicho que siempre depende de quién sea el líder de la investigación, que la fiscalía, el fiscal decide. Sí, también qué medidas se toman, se presentan solicitudes, las órdenes de cateo son firmadas por jueces. O también no, o sea, ahí ya está primero que nada, creo que ahí ya están obligados por oficio. Entrar ahí, especialmente cuando se trata de un posible asesinato. Pero creo que en la historia, ahí lamentablemente, pues, por buena fe lo voy a llamar así. ¿También se le puede llamar celo investigativo? Creo que se abordó la historia con ingenuidad, pensando que se trataba de una organización criminal de personas entregadas a una vida delictiva y que eso ya encajaría. Quizás lo expresé mal, pero tal vez pensé, oh Dios, ahora sí vamos a atrapar a Aquila, ¿sabes? Así que antes nosotros. Lo sabíamos así, ¿no? O como dije, por obligación oficial, también están obligados a iniciar una investigación. O sea, aparte de eso, no pueden simplemente ignorarlo, como decir, no, no lo creemos. Están obligados a iniciar una investigación en un caso así, especialmente cuando se trata de un delito grave, un delito capital. Y por eso pienso, y luego, pero eso lo alimentó aún más. Y creo que de alguna manera se abordó de manera ingenua. El hombre sabe venderse bien. Yo lo conocí, era un manipulador. Siempre lo fue, al menos en el tiempo que lo conocí, siempre fue así, en los meses que tuve trato con él.
Desafortunadamente salió muy, muy perjudicado, lo cual fue extremadamente difícil y también afectó un poco la credibilidad. También entonces Y hay que decirlo, creo que arrestaron a 3 presidentes. Sí, sí, hubo dinero. se confiscaron cosas, se llevó la sala, quiero decir, luego desmantelaron la sala, eso fue un factor económico, ya era un daño de millones. Daño de millones, no sé si después tienen que pagar indemnización, creo que sí, pero eso también es un proceso. Luego se lleva a juicio, luego hay apelaciones, luego se presenta una queja, eso fácilmente son 5, 6, 7 años de litigio, de proceso, hasta que realmente se llega a una resolución. Por eso no fue agradable, ¿no? Independientemente de si te caen bien esas personas o no. Pero estamos en un estado de derecho. Por eso, Hay que mantener la calma y decir, bueno, no salió bien para todos. Creo que nadie salió ganando de esto. Y al final tampoco se encontró al muerto ni se confirmó que estuviera muerto. Por lo tanto, sí, decir que no pasó nada sin gastos sería cínico, pero en realidad solo hubo perdedores. El único ganador fue la persona que hizo esas afirmaciones y jugó con la vida de otras personas de manera negligente, porque algo debe quedar claro. Cuando uno se sienta en algún lugar y hace afirmaciones, eso siempre tiene consecuencias para alguien. Y si simplemente afirmo algo que no es cierto y luego le suceden cosas tan graves a esa persona, aunque no haya hecho nada para merecerlo y la otra persona lo sabe, hay que ser muy, muy descarado. Solo para obtener su propio beneficio. Eso es realmente muy perverso y malintencionado. Y el hombre sabía que eso no era cierto y también habló de situaciones, de la silla de tortura, fue torturado. Extremadamente fantasioso. No significa que sea imposible, pero en este caso opino que no ocurrió. Y para eso los de Kill eran simplemente demasiado cautelosos. O sea, yo los conocí y también eran demasiado cuidadosos. O sea, ellos no se sentarían ahí, incluso digamos que tocaran la trompeta para el club, lo cual sí me puedo imaginar, digamos. O sea, en principio el club también lo quiere, por eso existe el premio asesinato, intento de asesinato o lo que sea. Pero que lo hagan tan transparente, tan a la vista de todos, sí, en realidad es algo así. tan alejado de la vida, Y no, realista, por eso ya se debería haber hecho, no tiene sentido. Ese tipo solo ha sido un apoyo por unos meses, apenas conoce a la gente. Ahora de repente aparece una historia y de la nada sabe sobre uno de los Hells Angels más conocidos, influyentes, Frank Hennewood, asesinato, los Hells Angels clave. La policía también sabe cómo piensan, una estructura muy cerrada, muy opaca, incluso con su propia gente. Incluso dentro de la estructura, solo una o dos personas saben cosas que los demás no saben. Y luego llega alguien de bajo rango dentro de la jerarquía y de repente sabe cada mínimo detalle. Eso ya huele raro. solo No solo fue sospechoso, sino también perverso y malintencionado, ya que hubo personas que resultaron muy perjudicadas. un presidente de Hamburgo decidió renunciar después de una situación similar. Luego volvió a entrar, pero creo que eso fue una de las... Puede ser. Stephen R. fue encarcelado, pero le redujeron la condena, según tengo entendido. Probablemente ahora esté viviendo su vida en algún lugar, no lo sé. Nunca lo volví a ver después de su arresto. Como mencioné en mi video de la peste, era un tema delicado, ya que dar declaraciones no era bien visto. Y yo también me salí de ahí, fue una historia muy loca, y sí, ¿Y qué pasó contigo después de que la Legión 81 se disolvió debido a la presión policial? Dijeron que el grupo se iba, para nada. hacen disturbios, si no, los van a separar o desmantelar o presionar, ganar dinero se vuelve más difícil y aún así te quedaste en Kiel. Exacto, fue así que los Hells Angels dijeron, queremos reclutar a los que tienen potencial, o sea, queremos reclutarlos como posibles Hells Angels y ver cómo sigue el camino y si realmente puede continuar y el resto que siga su propio camino. Nosotros tenemos... No, y los parches fueron recogidos y todo eso. Y en ese entonces yo tenía un vicepresidente de los Hells Angels que era muy, muy amable y me apoyaba mucho. Era Paul Peter en ese tiempo con él. Fue uno de los primeros que conocí y también de los últimos que vi ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Estabas seguro, claro, de que tenías el potencial para ser un Hells Angel aquí? Ya era, Kiel siempre fue un lugar difícil. Eso lo tenía claro, ya lo dije antes. Kiel siempre fue muy... O sea, ahora termina siendo en Kiel, estaba muy lejos. Creo que lo habría... No lo habría logrado, no por ser un idiota, sino por ser demasiado salvaje y tener demasiada hambre, algo que ellos desconocían. Dirk, el presidente en ese entonces, me lo dijo.
Además, económicamente no estaba a su nivel. Se necesitaba mucho dinero para entrar, una suma de 5 cifras en pagos regulares. Grandes pagos que para ti tal vez eran relativamente pequeños, pero para mí eran mucho, a pesar de que ganaba bien en el ambiente del barrio rojo. La resistencia era muy alta y debido a mi edad de poco más de 20 años no encajaba con el promedio de 45 años o más, así que por eso. No tenías temas en común con ellos. Y eso no significa que fueras un tonto, simplemente no encajaba. Eso van. Pues ellos lo vieron igual. Entonces hubo una conversación, me llamaron a la costa, hablé con el presidente de ese entonces, de Kiel, Dirk, y él me dijo, mira muchacho, me caes bien, has demostrado tu valía aquí y allá, vi que en una situación te pusiste de mi lado. Es, Yo pasé una gran redada policial y la policía actuó de manera bastante brusca y yo me puse delante de ellos, lo escolté un poco para protegerlo y luego tuve un altercado con los policías, los empujé a un lado para que él pudiera salir libremente y se pudiera ir sin que le pasara nada y sin que lo identificaran, no lo arrestaron, pero sí lo identificaron. Y también sobre toda esta situación, también es una situación humillante. Y especialmente para él, en ese entonces también era una gran figura y no tenía ganas de sentarse en la banqueta esposado mientras pasaba un fotógrafo. Me expresó su agradecimiento personalmente y a través de terceros diciéndome, mira, sé que a veces no mides la fuerza ni el lugar donde pegas. Bueno, yo también tuve tu edad y lo comprendo. Aquí no encajas, pero eso no significa que seas malo o que no puedas triunfar. Eres un buen tipo, ganas tu dinero y le eres leal. Pero y él dice que eso no encaja porque económicamente es muy difícil para ti y somos de otro tipo. No quiere sacarte de la estructura, sino que sigas tu camino y mantengas la puerta abierta para que puedas intentar tu suerte en otro lugar y tengas la oportunidad. Mejor uno que ninguno. Solo eran dos. El otro ya se despidió en la segunda conversación porque el cuello no le funcionaba, desde su punto de vista. Mira, en Hamburgo hay un nuevo grupo que se está formando, también con migrantes. Gente de tu tipo, de edad y campos profesionales similares, trabajando en lo mismo. Más o menos en los mismos campos profesionales en los que tú trabajas. Hablaré con el presidente, lo conozco bien. Luego pasas por ahí y sigues tu camino. Comprueba si te queda bien. Acepté. Para entonces ya tenía algunos contactos en Berlín. Ya habíamos visitado Berlín antes, aunque no lo mencionamos mucho por el tema de los seguidores. Cardiopadi en ese entonces, uno de los capítulos más llamativos de todos, que causó gran revuelo debido al cambio de los bandidos a los Hells Angels. Eso lo podemos tratar aparte, pero también es importante. ¿Y ya habías tenido contacto también con Cardiopatia? Sí, sí, estuvimos en Berlín, ellos vinieron con nosotros y todo eso. Se puede decir así, hubo la reunión de Alemania en Kiel en ese entonces, 2009, 2010. No es que quisiéramos ir ahí, pero sí los veíamos y decíamos, wow, esos chicos, ellos también recibieron mucha atención mediática e hicieron cosas. Ellos se encargaron de eso. Ellos mismos se encargaron de eso en Alemania, hicieron cosas sin precedentes. Y luego me fui a Hamburgo y llegué ahí a la Süderstraße. Debo decir que en Hamburgo hay dos capítulos de Helsing. Uno está prohibido. Uno está prohibido, pero la gente sigue yendo. También hay un Other Place en la Reeperbahn. En ese entonces se llamaba Harbour City, la piedra angular. No sé si todavía existe en esa misma configuración. Muy tradicionales, solo miembros alemanes de nacimiento y de la vieja escuela, y para mí aún más alejados que Kiel, o sea, por la forma en que están organizados. Y él me dijo, no, mira, Havos es Southport, se llamaba así. En ese entonces. El charter se va a fundar de nuevo, es fulano y tal, y son personas, tipos de tu estilo, podría encajar, están en tu nivel, así como tú. Yo hablo con él y luego intenta hacer tu camino ahí. Así que dije, yo lo hago, sí. Y entonces fui para allá y ya sabes, creo que ya lo he dicho antes, yo en Hamburgo realmente evitaba mucho a los Reaper, los evitaba totalmente. Tenía a mis mujeres en departamentos aquí y allá, siempre fue así, pero no quería tener nada que ver con ellos porque no encajaba, no me gustaba esa gente. Es como un pueblo, aunque sea una ciudad grande, también puede ser como un pueblo y siempre son los mismos conocidos y la gente con la que no tenía ganas de tratar porque era un tipo de gente y de proxeneta muy específico. Ellos manejaban las cosas de una manera diferente a como yo lo hacía y no encajaba, yo quería hacer lo mío. Sí, pero de repente estaban ahí, sí, de repente estaban ahí. Eran como ejecutivos. Un Dari en ese entonces y otros más, ¿no? Como Felipe, ¿no? El presidente en ese momento, Carlos y los demás. También incluyendo a conocidos personajes del ambiente y también
conocidos Hells. Ángeles, también conocidos como Ángeles del Infierno, junto con varios simpatizantes y prospectos cuyos nombres no recuerdo en este momento. Llegué y vi quién estaba ahí. Me di cuenta de inmediato, siendo yo el presidente en ese entonces, que Felipe y yo no nos soportábamos. Pues él no me caía bien y yo no le caía bien, era una personalidad muy difícil y tampoco me llevé bien con la gente que estaba ahí, pues no me gustó, pero aún así fui 2 o 3 veces, durante unas 3 semanas, yendo y viniendo un poco, pero no funcionó. Luego tuve una pequeña discusión con alguien, Elvis, en ese entonces también se salió. Simplemente no funcionó. Sí, entré un desastre total y ellos tampoco tenían ese estilo de vida, ¿no? Era muy extraño, completamente diferente, incluso la manera de llevar el charter. Por supuesto, también es diferente cuando uno está en ese tipo de... Un viejo Charter antiguo primero. revisado en Kiel o algo así, y luego tal vez en una nueva oferta conjunta yo sería... Yo tenía una imagen completamente diferente en mente de cómo funciona algo así, a pesar de las pocas perspectivas que tenía. Eran bastante diferentes a las que encontré ahí. Eso creo yo, pero teníamos una gran conexión y amistad con el Charter Southport, ese era nuestro contacto. Hamburgo, después también con Berlin City, pero de manera diferente, pero a eso llegaremos. Todavía, pero ahí se notó desde el principio. Es decir, y las mujeres simplemente no me querían, yo no las quería, eso estaba claro, por supuesto. También te das cuenta de cómo la gente te trata y sobre todo el presidente hizo movimientos muy, muy extraños y no funcionó. El único con el que me llevé bien fue Riesen, en ese entonces Riesen, un exmiembro muy conocido de ahí, también conocido por periódicos y televisión, está desaparecido desde 2017. Exmiembro de los Hells Angels Turkey, Nomads, está desaparecido y nadie sabe qué le pasó. Pasó. Él también era aspirante en ese entonces, prospecto, me llevaba muy bien con él. En el contexto de los Hells Angels siempre fue una persona muy importante, comunicativa, tranquila y sociable. Tipo, o sea, él también me caía bien. Salimos mucho juntos. Yo estuve con él en Bremen, con su tío. Comimos en Hamburgo con un conocido de una tienda. Él me recogió y pasamos tiempo juntos. Estuvimos en contacto durante 3 o 4 semanas, hasta el último día de mi membresía. Y él fue el único. Y él también vino a verme. Bueno, una noche vino y me dijo, oye, hay que vernos, hermano, yo vivía en Bamberg, hay que vernos, tenemos que hablar. Eso fue en esa etapa. Luego me dijo, baja un momento. Yo le pregunté, ¿qué pasa? Él dijo, vamos, guarda el teléfono. Guardé mi teléfono. Yo pensaba, ¿qué estará pasando ahora? Él me dijo, hermano persa, así me apodaban, ya que Kasra era muy difícil de pronunciar para la gente en Kiel. ¿Sabes? Siempre hay apodos en este ambiente. Entiendo, pero no creo que Kasra sea muy atractivo. Sí, claro, pero para una que otra ya sabes cómo es Kasra. Así que ya sabes cómo es. Por supuesto. Así fue como obtuve el apodo. Y él dice, persa, oye, tenemos que hablar, pero es una conversación confidencial. Le dije que se alejara de Southport lo más rápido posible y se fuera a otro lugar, así que le dije que sí. Le pregunté si pasaba algo. Dijo que no, pero que los chicos hablan muy mal de ti allá. No sé por qué he asistido a reuniones y he hablado con tal y tal persona, lo he escuchado. No serás feliz ahí, te harán la vida imposible, te quemarán y nunca podrás avanzar en ese lugar. Y no había ningún indicio de por qué. ¿Por qué? ¿Decepcionante escuchar eso? No, de hecho él no me gustaba. Tienes razón, fue un acuerdo mutuo. Él pensó que yo creería que funcionaría para mí, pero desde el inicio yo sabía que no quería. Fue con buena intención de su parte, fue honesto y sincero. También dijo que lo dejáramos así. No entrar mucho en detalles, quién o qué, tú sabes quién, yo tenía claro quiénes tomaban las decisiones y dije, sí, mira, de todos modos mañana no voy a estar. Todo bien, gracias. Me dijo que me cuidara y que siguiéramos en contacto, ya no volví a ir ahí. Después llamé a Kadir en Berlín, ya éramos buenos amigos. ¿Sabes cómo digo? Así, una relación, buena, relativamente. Llamé y le dije, oye, Kadir, soy yo, seguro te acuerdas, el persa y eso. ¿Puedo? ¿Puedo preguntarte de vez en cuando cuánto tiempo llevaba ya el cambio ahí? Hay que decir que Kadir, Padir, antes eran bandidos. Berlín fue limpiada a fondo y Helsinki se encuentra bajo gran presión. Debido a... Está bien, han librado una guerra masiva, sí. Así que realmente guerra, delitos muy, muy graves con saqueos. Sí, Día de los Santos en la calle. ¿Cuánto tiempo llevaba el cambio? Eso fue en ese año. Entonces todavía Relativamente reciente. muy reciente. Ellos mismos aún se encontraban en fase de descubrimiento y proceso de establecimiento. Así fue, también estuve de visita brevemente al principio, lo había olvidado por completo, y mantuvimos una comunicación constante. Lo llamé y le dije, hermano, ¿ya te diste cuenta? Lego 81 Nanado.
Le dije, sí, 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 y así, y le digo, estoy aquí en la última parada, pero quiero entrar al club, ya invertí tanto tiempo, no quiero dejar el club ahora, y además no ha pasado nada. Hamburgo es un tema delicado para mí, ya no tengo ganas, no va a funcionar. Le mencioné que me gustaría visitarlo, me respondió, amigo, no olvidaré que tienes mi número, sabes dónde vivo, ven mañana mismo, sería lo mejor. ¿Mañana ya? Algo así como diciendo, no tengo problema con eso. En ese entonces aún tenía un clásico S500, lo agarré de inmediato, no se me va a olvidar. Con el tanque lleno, me fui directo después del tifón. Ya estaba ahí. Ah, ¿ya llegaste? Qué loco. Y así, sí, chido. Y también lo celebró. Él también ha cambiado mucho con el tiempo. En ese entonces era muy comunicativo, muy abierto, ¿no? O sea, era alguien que sabía ganarse a la gente, un tipo muy sociable, así. Como mencionaste antes, la gente no solo se preocupa por las estructuras de violencia y jerarquías, aunque éstas existan, también hay otros aspectos importantes para ellos que a menudo se olvidan un poco. No puedes dirigir un club o unir a un club si no tienes cierto carisma, eso lo tienes que tener. Tienes que... Es cierto, debes poder entusiasmar a los demás contigo mismo. Si eres una persona antipática, entonces la gente no va a querer estar contigo. Tienes que ser empático, tener conocimiento de las personas, tienes que saber liderar un poco a la gente. saber hacerlo, intervenir. Para posar, debes entender a los modelos, saber leerlos y hacer que sus fortalezas y debilidades jueguen a tu favor. Eso es saber posar. Entonces, si eres un buen proxeneta, bueno, también puedes dirigir un capítulo. Tiene una forma manipuladora de ser. Y con él fue así, llegamos, hablamos, qué bueno que estés aquí. Y entonces yo estaba ahí y pensé, oh, estuvimos 1 o 2 días ahí realmente en el lugar, dormí ahí, estuvo chido. Eso es exactamente lo mío. Tú tenías... Eso fue. En resumen, fue una experiencia reveladora en el buen sentido. Aunque fue algo negativo, ¿no? Para mí en ese momento fue muy positivo. Genial, este es lo mío. Los chicos vienen de la calle, ¿no? No son los tipos súper exitosos con millones, pero hacen lo suyo. Están aquí en el barrio, son chicos del barrio y están presentes. Todos son más o menos de mi edad, ¿no? También tienen reputación y están causando gran impacto actualmente. Kadir, él también tenía apenas entre 20 y 30 años, o máximo 30, o finales de sus 20. Un club increíble en Berlín, muy animado, con actividad las 24 horas del día. Así era simplemente. Esta es mi película ahora. Es impresionante lo diferente que es Berlín comparado con Hamburgo en cuanto a fiestas. Berlín está a otro nivel. Sí. Los chicos de Berlín tienen una mentalidad muy distinta. Es un ambiente completamente diferente. Al final, claro, también es criminal, delitos, si lo reduces a eso. Pero comparado con la vida y estructuras de club, no son mundos totalmente distintos. Berlín tiene una cultura callejera completamente diferente a la de Hamburgo. Los chicos en la calle están formados de manera distinta. Hamburgo es muy distante y no tiene la cultura de pandillas que sí existe en Berlín, aunque en menor medida. En los años 80 y 90, Berlín tenía muchas pandillas y barrios con esta problemática. En los barrios había pandillas, los 36 Boys y como sea que se llamaran todos ellos. Eso marcó a los jóvenes y a quienes estaban en ese ambiente. Los marcó. En esa época era barrio contra barrio. Nosotros éramos de 65 Wedding y 36 Boys Kreuzberg. Pero puedo ahora. Por eso tenían una mentalidad diferente. Estaban muy enfocados en su barrio y eran distintos. Muy comunitarios en ese entonces, ¿no? Vivían una comunidad diferente. Y Por eso es, pero en ese momento, ¿cuántos años tenías o cuándo fuiste a Berlín? al principio cerca de la mitad, ¿no? A principios de mis 20. Sí, 23, 24, sí, exacto. Sí, algo así. Dirección, sí. 22 o 23 como máximo. Sí, me impresionaron y admiré a ese tipo de cardio party y al grupo. Estaba impresionado. Eso quiero. Sí, eso quiero. También lo dije. Eso es exactamente lo que quiero. Vámonos, vamos allá. ¿Dónde firmo? Así de simple. Y me quedé ahí. Y ese fue el inicio de mi carrera con los Hells Angels de la ciudad de Berlín. Y mi carrera entonces en Berlín y luego también. Pero tenemos que, o sea, quiero entender un poco mejor ese salto. Uno va... Ya se habían visto antes y hablado por teléfono, mantuvieron contacto, luego llamas y dices que venga, que se suba al coche, siempre cae bien, le dices que venga mañana, ellos se fijan en esas cosas como si fueran importantes, como para Villa, él salta cuando yo digo algo. Sí. Exacto, eso es lo que uno nota como presidente, quién tiene garra aquí y quién cree que puede venir aquí y que le vamos a dar todo en bandeja de plata.
Sí, bueno, pero ahora estás aquí y dices, bueno, está bien. Entonces, ¿qué te harás? ¿Qué te dicen? ¿Vives en Hamburgo y quieres ganar dinero allí? Nada, no me dicen nada. Yo soy... Simplemente estoy presente, ya conocía el funcionamiento del club. No tenían que explicarme, porque para ese momento yo ya tenía lo básico bien aprendido, cómo funciona algo así. Funciona. ¿Tú tenías claro que te ibas a ir a Berlín? No, así se fue dando, pero yo tenía claro que debía estar presente y que iba a estar ahí. Y por supuesto también conocía la experiencia que ya tenía de los meses o incluso del año previos. Esa es la Liga 81, donde es claro el funcionamiento del club, las prioridades y cómo presentarse. Y simplemente me quedé ahí. ¿Cómo lo lograste? Al comienzo estuve ahí 3 semanas sin parar. Entré a la casa club, hice mi fiesta y dormimos ahí, todo bien. Diariamente, de día y de noche, estaba con los chicos. Dormía y despertaba ahí, mujeres. Y los niños en Hamburgo. Estaba viajando de un lado a otro. De un lado a otro. Una vez los dejé solos por 3 semanas. Fui allá, les di dinero y me quedé unos días antes de regresar el fin de semana. Siempre así, y así fue durante medio año. También fue agotador. ¿Verdad? Sí, pero en ese entonces nosotros, Éramos... más jóvenes, frescos, más resistentes. Y nos querían, también fue divertido. Para mí fue genial, Berlín emocionante y con un ambiente completamente diferente. A los chicos les divertía mucho al principio, todo fue muy sencillo, muy relajado de cierta manera y las máscaras cayeron un poco después. Pero eso, solo describo cómo fue para mí en ese momento y simplemente fue pura diversión, sí. Salida, despegue, guerra, siempre ocurría algo. ¿Cómo era la estructura de edades ahí en el club? ¿Cuántos años tiene Cardi Party hoy? El hecho ocurrió en 2014 cuando yo tenía 27 años y él quizá 31 o 32. Ahora él tiene entre 40 y 42 años. Entonces, ¿todo encajaba bien en cuanto a la diferencia de edad? Sí, claro. Todos éramos relativamente, todos estábamos al mismo nivel. Todos teníamos entre veintitantos, a principios o mediados de los 20. A finales de los 20 todos teníamos una diferencia de edad de entre 7 y 8 años. Eso también debió ser difícil para algunos mayores que empezaron en Helsinki, ¿verdad? Sí, claro. Algunos de los que comenzaron en Helsinki mencionaron que no aceptan a personas menores de 25 o 30 años aproximadamente. Él fue el presidente más joven que ha habido. No hubo ningún presidente más joven. Y por eso él. Y también la forma en que se llevó la carta, pero de eso hablaremos después. Y eso por supuesto no fue más que caridad, ni siquiera en la estructura. Pero en ese entonces más, ellos cuidaron mucho a Freud. También tenían muchos partidarios dentro de la estructura y por supuesto también muchos que los criticaron después. Pero en ese momento así era. Ese fue el principio, ese fue el cenit del charter en ese entonces. Llegué al pico del cenit y durante un año realmente alcanzamos el cenit y luego empezó a ir cuesta abajo. ¿No estuvimos mucho tiempo más en el Zenit? No, también era previsible. O sea, la manera en que se siguió llevando el charter y con una vehemencia y con una violencia que emanaba del charter, era evidente que estaba destinado a fracasar. Si ahora volvemos a hablar del charter en esta parte, lo mencionamos brevemente, eso también se puede buscar un poco en Google. Los delitos que Cardiopatía cometió con su grupo como bandidos contra los Berliner Health Inches, eso por supuesto, Se alega que muchos hechos no fueron comprobados. presuntamente, lo siento, ahí me corrijo, eso es muy importante. Entonces me corrijo, se supone que hubo delitos, o sea, sí hubo delitos que también se trataron internamente, al menos de lo que yo supe se habló de eso, pero no se discutió a fondo exactamente. Así que simplemente fue el... Chisme. Se discutió internamente, pero no hubo condena ni nada similar. Algo que tampoco es para acusar a nadie, pero claro, antes uno estaba del lado contrario, sí, los clásicos rivales, los bandidos, los Hells Angels, y luego viene ese cambio, ¿no? Especialmente con este grupo joven. Incluso nosotros siempre escuchábamos que eran difíciles de manejar. Sí, Eso mismo nos lo dijeron así, ¿no? Nosotros también éramos amigos de algunos y así. Entonces las reglas eran manejables y así ya era difícil. ¿Y cómo era el ambiente con los otros capítulos allá en Berlín? En teoría todos somos hermanos. Eso es lo que uno se imagina. Sí, eso. es la etiqueta principal. Somos hermanos, como ella dijo la última vez. Sí, eso eso por supuesto es una tontería. O sea, eso también para los espectadores allá afuera.
Las personas no cambian solo por tener un parche. Siguen siendo ellos mismos, con sus fortalezas y debilidades. En ese caso es un caldo de cultivo de personas con carencias de carácter. Eso lo afirmo así nada más, esa es mi experiencia. Y yo estaba, por supuesto, también era uno de ellos. Yo también era de ese tipo, que tenía cualquier cosa menos un impacto positivo en la sociedad. Y por supuesto, no todos son hermanos. Es una comunidad de conveniencia que está diseñada para obtener ventajas económicas, ejercer poder, mantener su estructura de pandilla y su entorno, Su, ampliar la estructura del club. El club está diseñado para expandirse y ampliar su estructura, expandir sus áreas de negocio y casi siempre lo hacen usando la violencia. ¿Puedo decir algo más? Interrumpir, sí, claro. No fue precisamente esa voluntad de expansión de los bandidos y los Hells Angels la que llevó a que las estructuras se vieran más afectadas, o sea, con las incorporaciones, con las rápidas incorporaciones en ciertos estados federales, abriendo muchos capítulos, entrando y saliendo gente que ya casi no se podía seguir el ritmo. ¿No fue esa gran expansión la que destruyó las estructuras? Ahora, en retrospectiva, sí los aceptaron, pero no porque les parecieran geniales, sino porque ya no podían evitarlos. En especial mi ex charter, mi antiguo charter, como ya dije, se les atribuyeron muchos delitos. Y también hubo guerra, eso es un hecho. Y algunas cosas se probaron, otras no. Y también durante la época de los bandidos, los Hells Angels en Berlín fueron combatidos al máximo y hubo guerra. Y en consecuencia llegó un punto en el que se dijo, o digamos, los Hells Angels estaban tan acorralados que dijeron, ya no podemos ni siquiera salir del club sin correr el riesgo de poner en peligro nuestra vida. Y ahí la premisa fue, no podemos perder Berlín, ¿qué hacemos? Y entonces haces de un enemigo un amigo. Y en ese momento los Hells Angels, especialmente en el capítulo de donde yo vengo, donde yo estaba, los bandidos centro tenían muchos conflictos internos dentro de los capítulos de Berlín y también Alemania tenía problemas con los nacionales. Las estructuras de los bandidos están organizadas de manera diferente. Bandidos es una jerarquía, o sea, un sistema piramidal. Bandidos es una jerarquía plana. Y los bandidos son muy parecidos a una pirámide, es decir, están organizados de arriba hacia abajo. Exacto, todos conocen a Pedro. Macholik y Lezabel, o sea, esos eran los más influyentes en ese entonces. No sé si todavía lo sean hoy en día. Definitivamente están estructurados de manera diferente. Pero al final del día, así fue. Se acorraló a los Hells Angels de tal manera que quedaron fuera de combate y ya no sabían cómo seguir adelante. Y los capítulos de los Hells Angels de aquel entonces no eran capítulos de guerra, eran personas mayores ya establecidas, digamos, hombres mayores que hacían lo suyo, pero no estaban preparados para la guerra, simplemente eran demasiado viejos y tampoco tenían esa disposición para la violencia. Y ahí estaba el capítulo, mi antiguo capítulo, que en ese entonces todavía era Bandidos Centro y ellos estaban totalmente activos, pero también tenían problemas dentro de sus propias estructuras, donde casi llegaron a enfrentamientos físicos con otros capítulos en Berlín. Y ahí internamente, aunque nadie lo sabía aún, la idea ya existía de cambiarse. La jugadora Cardi Pardy siempre simpatizó mucho con los Hells Angels, ¿no? Ya tenía simpatía por ellos. Le parecía genial el diseño del parche, también conocía a algunas personas indirectamente y así. Simpatizaba mucho, siempre me insultaba como fan en el tribunal. Él mismo contó que era el fan más grande de todos. En ese entonces, ahí sí tengo que sacudir un poco la cabeza. O sea, cuando uno está con él, en realidad, y con el archienemigo, hay rumores de que hubo ataques especialmente fuertes de su entorno que sí sucedieron, pero aún así uno piensa que de alguna manera ya es muy... Muy enfermo. Constelación de circunstancias, pero Entonces eso terminó así, así fue. Luego hubo... simplemente conversaciones en el trasfondo. Se dio a entender que se quería ir. Eso, por supuesto, me es muy difícil. Hay que tener mucho cuidado con eso. No queremos, entonces eso también se comunica. O sea, es algo muy delicado. Nadie podía igualar a Charter. Incluso en Benidus, nadie habría podido rebelarse contra ellos. ¿Quién lo habría hecho? ¿Kadir Padir? Sí, Kadir Padir, el vicepresidente de aquel entonces, y Frank Hanebut y Christopher Rauch, ex miembro de Potsdam, también conocido unánimemente en la escena hooligan de aquella época. Y ellos se encargaron de resolverlo. Hubo reuniones, se habló y se llegó al acuerdo de hacer un patchover y
no como prospectos, sino directamente como miembros de los Hells Angels. Lo cual es muy inusual, ¿verdad? Usualmente hay un charter de prospectos y un charter patrocinador. En ese caso tenías un charter patrocinador, pero aún así entraste directamente como miembro haciendo el patchover de inmediato. Lo que pasó después de este patchover lo vamos a discutir en la siguiente parte. Ahora estamos con un tema. Adentro bandidos. Señor Centes, ¿cómo sigue su camino? Carra, podríamos profundizar mucho en esto. También a mí me vienen recuerdos antiguos. Nos enteramos de eso por excepciones y de lo que nos pasaron en secreto. Todos miraban a Berlín, lo cual no se debe olvidar. Lo haría, Me interesa saber qué les llegó a ustedes. Escuchar su perspectiva desde la mía. Pregunta con gusto. pero de verdad, todos miraban a Berlín. En ese entonces existía la página rockernews.de y así uno revisaba todos los días. Creo que ustedes estaban cada dos. Días eran. Berlín estaba en boca de todos. Artículos de periódico, reportajes en televisión, redes sociales. Realmente pasaba algo. Fue un boom, ese cambio emocionante que seguía captando la atención. Muchas gracias por tu relato. Nos llevas contigo, Thorsten. Muchas gracias en la cámara. Gracias por acompañarnos. Pulgar arriba o abajo. Comenten con confianza. Vean el libro de Kasra. El persa está enlazado abajo. Ahí pueden pedirlo. Es muy bueno. También apoyan a Kasra. Y de todas formas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, Kasra. Y me despido, como siempre, con un ahoy desde la costa.